Señor toda la gloria, toda alabanza y honor. A quien me escucha, comparte también a sí mismo este audio, sean gracias dadas de parte de nuestro Señor. Hay dos palabras que hemos presentado en otro momento, que son emuná y emet. Es fe, firmeza y la verdad. En este espacio vamos a hablar de otra palabra, la cual es el complemento de las dos anteriores. Por lo cual es importante prestar mucha atención a esta palabra, ya que sin el uso de esta, nuestra fe es vana. Iniciamos leyendo en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El llamado a Abraham es precedido por dos hechos significativos, aunque separados por años, muchos años. El primero es el diluvio, el segundo la torre de Babel. En el diluvio hallamos a un hombre llamado Noé, del cual la escritura declara como justo. Y en la torre de Babel hallamos a hombres enfocados en un sentido humanista. Ellos se creen sabios, se creen muy importantes y capaces, por lo cual deciden construir una torre para encontrarse con Dios, es decir, estar al nivel de Dios, lo cual molesta al Señor y los esparce por la tierra con lenguas diferentes. Abraham no fue llamado por descendencia, sino por elección. Antes de Abraham y hasta Noé y otros después de Noé, todos los hombres que venían en la línea de llamado eran descendientes de Sem. Y toda esa línea estuvo adorando al Señor, así lo relata la Escritura. Pero Abraham no viene de esa línea. Abraham es algo aparte, por lo cual hemos dicho que él no es llamado por ser descendiente de Sem, sino por elección. A partir de él, todos los creyentes aprenderían a vivir conforme a su identidad espiritual. Abraham no conoció la Torá. La Torá vino después de él, más de 400 años. Sin embargo, él vivió bajo la instrucción del Señor, bajo los conceptos del Señor, bajo la enseñanza del Señor, bajo los parámetros de Dios. Abraham no necesitó ver la Torá escrita. Abraham la vivió, la tuvo en su corazón. Así que por eso es que la Escritura dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7, que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es decir, los que viven de la misma manera que él. Así lo hizo ver nuestro apreciado, maravilloso y glorioso Maestro Jesús, cuando dijo en aquella discusión que tenía con algunos hombres de su tiempo, los cuales en el capítulo 8 de Juan, versículo 39, le dicen al Señor, Abraham es nuestro padre. Y él les responde lo que hoy debemos estar viviendo. Si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Dicho de otra manera, si ustedes son hijos de Abraham, deben vivir como hijos de Abraham. Y si nosotros, los que hemos creído, somos hijos de Abraham por haber puesto la fe en el Señor, la emuná en el Señor,
entonces también debemos vivir como Abraham, tomar el ejemplo de Abraham. Y eso nos deja una claridad de cómo debe ser nuestra vida. ¿Quieres conocerla? Miremos la vida de Abraham, cómo vivió Abraham, cuál fue el pensamiento de él. Ese debe ser el criterio y el pensamiento de los creyentes. Como dijimos, Abraham no fue tomado por descendencia, sino por elección. La elección o escogencia de unos viene por la caída de otros. Así que Abraham es escogido por la caída de otro. A través de Abraham, el Señor crea un antídoto para la enfermedad. Por tanto, cada que el Señor llama a alguien, lo llama para que sea antídoto del mal, para que cure la maldad. No es para hacerse famoso, no es para hacerse importante. El llamado del Señor no es para que nos sintamos que somos superiores a los demás. No, es escogido, es elegido para cumplir una función de sanidad a lo que está dañado. Y como dijimos, Abraham fue escogido, precedido de dos males. Y aquí se levanta el antídoto de Dios. ¿Con qué objetivo es elegido Abraham? Para hacer una nación modelo, para que a partir de ella se iluminase a las demás naciones. Ahí lo dice claramente, que por causa de él todas las naciones serían bendecidas. En Génesis capítulo 18, versículo 19, cuando van camino a Sodoma, Abraham no sabe lo que va a suceder y el Señor habla de, no puedo ocultarle esto a Abraham. En ese mismo capítulo 18, versículo 19, dice, yo lo escogí, refiriéndose a Abraham, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que mantengan el camino, se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Volvemos a repetir lo que está diciendo. El Señor escogió a Abraham para que él le ordene, le enseñe, instruya a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todos aquellos que nacen por la fe. Así lo describe Romanos 9. No todos son hijos de Abraham, sino los que siguen por la promesa de Isaac y los que viven por la fe. Entonces, los hijos de Abraham deben mantenerse en el camino haciendo lo que es correcto y justo. Así lo hizo Abraham. Pero ¿qué debería hacer Abraham si fue llamado para iluminar al mundo y para hacer bendición a todas las naciones de la tierra? Lo primero que Abraham debía hacer, según el llamado en el capítulo 12, es dejar su tierra. Segundo, dejar su parentela. Y tercero, dejar la tierra de su padre, la casa de su padre. El primer punto, deja tu tierra. ¿Qué es tu tierra? Mi ciudad, mi país, mi comodidad, mi entorno. Somos influenciados por la historia y la cultura del lugar donde vivimos. Esa es nuestra tierra, allí donde hemos crecido, donde nos sentimos amplios, caminamos y andamos cómodamente, no nos extraviamos, sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos porque ese es nuestro entorno. Deja tu parentela. ¿Tienes tu parentela? Mi barrio, el lugar más cercano a donde estoy, lo que más cerca me rodea, mis amigos, mis parientes como tíos, primos, sobrinos, abuelos. Eso me brinda comodidad y seguridad. Brinda confianza a todo lo que hago porque tengo respaldo de otros. Eso nos conduce a ser lo que somos como cultura.
Eso es lo que nos ha influenciado y cómo influenciamos. Si miramos, por ejemplo, dentro de una misma ciudad, hablando de los entornos pequeños, son los barrios, los caseríos, las casas cercanas, los conjuntos residenciales. En cada una de esas zonas hay una costumbre y una forma de ser, una forma de actuar. Algunos son bulliciosos, otros son tranquilos, etcétera, etcétera. Esas influencias son las que van con nosotros todo el tiempo, y ese tipo de influencias cercanas, de seguridad, de comodidad, le dice al Señor a Abraham, debes dejarla. El tercer aspecto que debe hacer Abraham para iluminar es dejar la casa de su padre. El padre o los padres son la esencia de todo lo que somos. Nuestras raíces, nuestra razón de ser. Alguien dice, el hijo es el reflejo del padre. Los hijos somos lo que fueron nuestros padres o lo que son para los que existen. Son nuestros primeros modelos a seguir. Son nuestro espejo donde nos miramos. Son lo que seguimos. Son lo que creemos. Son nuestra identidad. Una frase de un sabio dice, como es dura la roca, así es la relación del padre con el hijo. Quizás el padre sea un mal ejemplo. Quizás el padre no nos brindó nada, nos negó muchas cosas. Quizás el padre no abraza, no brinda cariño, no provee lo necesario, pero es el padre. Y puede ser muy malo, pero es el padre. Y se habrá visto en la sociedad cuando alguien habla mal de un hombre delante del hijo, diciendo verdades, el hijo siempre va a interpelar y va a decir, puede ser lo que sea, pero es mi papá. Y eso es un lazo irrompible. No se quiebra. Y aunque el hijo sea malo en reacción a la maldad del padre, siempre en su corazón existirá ese lazo. Es el padre. Ese es el cambio de vida que Dios le dice a Abraham que debe tener. Debes renunciar a todo. Eso me recuerda, para los que nos decimos somos llamados hijos de Abraham, las palabras del mismo Señor cuando dijo, el que quiere hacerse mi discípulo o venir detrás de mí, tiene que renunciar a sí mismo. Cuando él decía a sí mismo, se refería a estos puntos importantes de nuestra vida. No significa que vamos a abandonar la ciudad. No significa que vamos a abandonar a nuestros parientes, ni vamos a olvidar a nuestros padres. Significa que rompamos con todo lo que hemos hecho en la historia, con todo lo que ha sido nuestra historia, que neguemos todo lo que hemos alcanzado y hemos querido ser para seguirlo a Él. Y exactamente ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una renuncia a lo que yo era para convertirme en lo que Él quiere que sea. Abraham fue llamado a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Y él la obedeció. Es muy fácil cambiar estos elementos en un niño. Es muy probable, puede suceder. Muchos han sido sacados de su entorno en la niñez y criados en otro lugar y adquieren las costumbres nuevas sin ningún problema. Pero Abraham comenzaría una nueva historia siendo un hombre adulto. Y la Escritura dice que él no era justo. De hecho, era de una región pagana, por lo cual Abraham era pagano. Era de una región donde no se puede decir que eran creyentes. Abraham no viene de la línea de los hombres de Dios. Pero él haría la transformación requerida y cumpliría el propósito del Señor. Abraham no crea el monoteísmo. La gente ya lo sabía. La gente entendía que había un Dios, creador del universo. Pero él haría girar el rostro de la humanidad hacia el Creador, como hasta hoy.
Abraham reunía las cualidades y características que se requerían para hacer el propósito del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Señor escoge a alguien es porque ya lo dotó de todas las herramientas que necesita. En nuestro caso, lo que hace es pulir lo que hay desde antes de que naciéramos. Por lo cual, cuando alguien está haciendo algo, no pensemos en que es un gran hombre o que tiene maravillosas habilidades por sí mismo, sino porque Dios, desde el principio, desde antes de que naciera, ya había pensado en eso. Así que también hay que decir que no somos elegidos por ser buenos, ni siquiera por ser malos, ni por las cosas ricas o maravillosas que hagamos. Somos elegidos porque el Creador puso en nosotros lo que necesitamos para hacer desde antes que naciéramos. Es importante tener en cuenta lo que habla Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, cuando está hablando de la elección. Toca también el caso de el embarazo de Rebeca, cuando tiene en el vientre a Esaú y a Jacob. Y dice claramente la Escritura que ellos todavía no habían hecho nada malo ni nada bueno cuando ya el Señor los había escogido. Porque es así. No somos llamados como algunos piensan, si me meto en un ayuno, si me meto en mucha oración, si me meto en esto, si hago esto, entonces el Señor me va a llamar y me va a tener en cuenta. No, los elegidos son elegidos desde antes de nacer. Y son dotados de las herramientas que necesitan para cumplir el propósito de Dios. Y lo van a hacer. Eso claramente significa de que no es por nosotros, es porque Él así lo decidió desde mucho antes. Abraham fue dotado de herramientas que vamos a mirar más adelante. Teniendo en cuenta de lo que Abraham sería y de que iluminaría a las naciones y de que así deben ser sus hijos, incluyendo los del siglo XXI en el que estamos, Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor dijo claramente, ustedes son la luz del mundo, y la luz no se puede meter debajo de una mesa, sino ponerla en un lugar alto. Entonces Abraham debía iluminar y sus hijos deben iluminar. El Señor no está diciendo probablemente alcancen a ser la luz del mundo, o más adelante por mi poder se transformarán en luz del mundo. No, ustedes fueron llamados para ser luz del mundo y deben iluminar. Por eso la copia de esto es Abraham. Abraham iluminó en el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo iluminó Abraham? Prestemos atención a esto. Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. Hay una promesa de que él va a tener un hijo y lo que va a suceder, y luego vienen los hechos de Sodoma. Él se desata de esa promesa para prestar atención al caso de Sodoma y Gomorra. Acaba el Señor de decirle que dentro de el próximo año ya tendría un hijo. Para nosotros una noticia de esa nos saca de cualquier contexto de lo que sea y estamos apegados y hablando y diciendo todo el tiempo lo que el Señor me ha prometido. Abraham se soltó de eso cuando escuchó hablar de la situación de Sodoma y Gomorra y cambió el chip, cambió la dirección y se preocupó entonces por Sodoma y Gomorra. Él actuó en compasión, en misericordia. Él suplicó por Sodoma y Gomorra. Su atención era la gente. Y para alcanzar a entender esto, debemos mirar su petición. Señor, vas a destruir al justo con el pecador. Abraham sabía claramente que si Dios había tomado esta decisión es porque Sodoma estaba perdida. Pero él intenta corregir o cambiar la situación pensando en la gente. Eso es ser luminaria. Él está preocupado por lo que le pueda suceder, inclusive al malo. Caso aparte, a veces deseamos que al malo le vaya mal. Abraham desea que el malo no sea destruido. Abraham no haría lo que se le encomendaría porque toca, sino porque esa era su esencia. Él quería iluminar,
Por eso se interesa por el caso de Sodoma. Nosotros no podemos hacer las cosas porque nos toca hacer, porque fuimos a esto otro. El apóstol Pablo dice, háganlo todo pensando que es para el Señor. Él tenía las cualidades de un hombre justo, correcto, equitativo y juez. Eso era Abraham. Pero como hablamos del caso de Sodoma y queremos aterrizar claramente en la palabra que les mencioné al principio sin habérselas dicho, veamos el contexto de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. El versículo 5 habla de que los hombres que llegan a tomar a los ángeles expresa de que hay una intención de intimar con ellos que sugiere sexo, hombres con hombres, y que Lot ofrece inclusive a sus hijas para que se acuesten con ellas. Pero debemos tener en cuenta las palabras en el versículo 7 de Lot cuando dice, no hagan una cosa tan perversa. Tomemos eso en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque ya juzgamos de que el caso de Sodoma y Gomorra era perversión sexual por este pasaje. No hay otro pasaje, es este. Y como aquí en este pasaje se habla de intimar con los ángeles, tener sexo con los ángeles, perfecto. El caso de Sodoma y Gomorra es perversión sexual. E inclusive se ha llegado a la conclusión de que el homosexualismo nació allí, por lo cual le llamamos sodomismo. Tengo que decir con mucha pena que eso es falso. No es cierto. La Biblia no está afirmando eso. Está contando un episodio, un hecho que se está dando en ese momento. Por eso las palabras de Lot que no tenemos en cuenta es, por favor no hagan una cosa tan perversa. Es decir, han hecho muchos males, pero esto es otra cosa perversa. Es un hecho más de la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero este hecho no es una novedad. Los pueblos antiguos, paganos e idólatras, sacrificaban a sus dioses, inclusive niños, hasta a sus propios hijos. Y dentro de las festividades y la adoración a sus dioses, todavía hasta el tiempo presente donde hay ocultismo, es tener relaciones sexuales de manera perversa delante de sus dioses. De hecho, existían las famosas sacerdotisas, las cuales entregaban sus cuerpos a diferentes hombres para complacer a sus dioses. Y en esa perversión también había hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías y casos desenfrenados de sexo. Eso era en todas las naciones paganas. Por eso lo está diciendo, por favor no hagan una cosa tan perversa como la que piensan hacer. Entonces, la pregunta sería, si Sodoma y Gomorra no van a ser juzgados, como hemos pensado, como se ha enseñado tradicionalmente por años, y sin haber investigado también hemos copiado lo mismo y decimos a Sodoma y Gomorra fue destruida porque eran perversos sexualmente. Y como les he dicho que eso es falso, es mentira, no es cierto, la Biblia no dice eso. ¿Cuál fue el pecado más grave que lo llevó a la destrucción? El más grave. Y el más grave no fue la perversión sexual, aunque la había como pueblo pagano. En Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50 está la respuesta. No en mi mente y no en una conjetura por un caso, sino por palabra del Señor. Dice Ezequiel 16, 49 y 50. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Y luego, ¿qué dice al final? Por eso la destruí, como has visto. Volvamos a la pregunta en el texto. ¿Por qué destruyó el Señor a Sodoma y Gomorra? Lo acaba de decir. ¿Por qué la destruí? Porque era orgullosa. Sodoma y Gomorra eran prósperas. Lo está en otros contextos. Tenían mucho posesiones. Y eso la hizo orgullosa. Era glotona. Despilfarraba y hacía lo que quería y además eran flojos. Pero fíjense que deja afuera
de esa lista de 3 algo importante. Mientras afuera, cuando ellos vivían en esa situación afuera, es decir, fuera de los muros de la ciudad, sufrían los pobres y los necesitados. Y ese es el punto que vamos a tener siempre como relevancia en los hechos del Señor a través de la historia y hasta el tiempo presente. Los pobres y los necesitados desatendidos son un pecado detestable delante de Dios. Por eso la destruí. ¿Cómo podemos confirmar esto? Isaías capítulo 1, versículos 9 al 17. Esto es impresionante. Y voy a tomar un momento la tarea de leer este pasaje. Estoy buscando en mi escritura, Isaías capítulo 1. Y vamos a sorprendernos con lo que la misma Biblia nos relata. Desde el versículo 9 dice: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Toma otra vez el ejemplo de nuestra maldad. Es semejante a la de Sodoma y Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, pero está comparando a los líderes de su pueblo con ellos. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales son una carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. ¿La razón? Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quítense sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Y vean las palabras: asesinos y malvados. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que pide? Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa del huérfano y luchen por los derechos de las viudas. Amén. ¿Cuál es el problema? Descuido del necesitado. Injusticia social. Ese es el pecado. El versículo 21 dice que Jerusalén era muy justa y era muy buena, pero se convirtió luego, por estas acciones, por olvidar al necesitado, por no hacer justicia, en una prostituta. Y en el versículo 27 dice que la restaurará por medio de la justicia a aquellos que se arrepientan con rectitud. Es decir, que la temática que Dios le está reclamando a Jerusalén en su mal comportamiento es la injusticia social. Y esa injusticia social se la está comparando con el caso de Sodoma y Gomorra que hemos leído en Ezequiel. Es decir, que entonces, en conclusión, el más perverso pecado cometido por Sodoma y Gomorra fue la injusticia social. Porque el Señor lo está comparando con el caso de su pueblo. Si no fuera porque son ustedes y tienen promesa, igualito que a Sodoma y Gomorra los hubiera destruido. Pero hay una promesa hecha a Abraham. Para eso, la palabra que hemos de entender es Hesed. Hesed, J-E-S-E-D. Y como dije, antecedido de Emuná, que es fe en firmeza, antecedido de Emet, que es la verdad,
Hesed complementa este trío o este tridente, como quieran decirlo, que son el fundamento en la palabra del Señor para todo creyente. Es decir, si nos hacemos llamar creyentes, seguidores del Señor o hijos de Dios, en nosotros debe haber emuná, emet y hesed. Ninguna de las tres puede faltar. Pero como entendemos emuná como fe, firmeza y emet como la verdad, ¿qué es hesed? Esta es la definición. Hesed es un atributo de dar sin esperar nada a cambio. Eso es hesed. Hesed es amor. Hesed es misericordia. El Salmo 85:10 dice: el amor inagotable y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besaron. ¿Lo vemos? Tienen que estar juntos. Isaías 11:5 dice: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Los creyentes. Y el texto, uno de los textos más nombrados por todos los creyentes, Efesios 6:14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La atención al necesitado. Si no hay atención al necesitado, no estamos haciendo la obra correcta de Dios. Es dar todo en el sentido de la palabra. Es entregar. Eso es amor. Hemos escuchado siempre hablar en estos tiempos de amor y se canta de amor como una pasión, se canta de amor como un sentimiento emocional. Eso no es cierto. El amor no es sentimiento emocional. El amor no es pasión. El amor es un actuar natural de los hijos de Dios. El amor es dar. El amor es entregar, es cuidar, proteger, aún al que no se lo merece. En Salmo 89:2, en la versión Reina Varela dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia. ¿A cuándo? Para siempre. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y veamos esa palabra en la traducción Reina Varela que dice misericordia, y cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente: tu amor inagotable durará para siempre. Mientras que la Reina Varela, el mismo hesed, la palabra hesed, la traduce como amor. La Nueva Traducción Viviente la traduce como amor, la Reina Valera la traduce como misericordia. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. La misma palabra. El mundo fue hecho en Hesed. Es decir, el mundo es hecho en misericordia, en bondad. La creación del Señor es bondad. El mundo se construye con buenas obras. El mundo fue hecho por buenas obras, por un acto de amor. El mundo es un acto de bondad del Creador. Abraham no hizo nada para ser elegido, sino que fue predestinado ¿en qué? En Hesed. No es lo que él era, sino lo que Dios quería que él llegara a ser, a alcanzar a ser iluminaria para el mundo. ¿En qué? En Hesed. Llevar el amor y la misericordia de Dios a todos. Llevar la justicia de Dios a todos. En Romanos 9:10 al 13, lo lees en tu texto, dice que fuimos preelegidos. Una cosa clara: son los llamados y otra los escogidos. Y has escuchado siempre decir eso. Los llamados son todos aquellos a heredar la bendición de Abraham a través de la expiación de nuestro Señor. Y los elegidos son aquellos que son tomados desde el vientre de su madre para cumplir un propósito específico dentro del proyecto de Dios. También dice Efesios 2:8 al 10 que fuimos todos elegidos, preelegidos por Hesed. Es decir, todo creyente, todo aquel que es llamado, ya tiene una preelección por Hesed. Vamos a leerlo. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. No hemos hecho nada. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. No.
Y dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es porque hiciste algo bueno. Algunos dicen, yo decidí creer. No, ni siquiera es por ti. Ni siquiera es porque creíste. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros fuimos llamados para hacer buenas obras. Y no es que decidimos hacer buenas obras, fuimos llamados para hacerlas. Está impreso en nosotros, por lo cual lo hacemos. Y quien no lo está haciendo está violando la palabra Gesed, amor y misericordia, justicia de Dios. Y si las tres palabras no están unidas, no somos o no podemos considerarnos hijos de Abraham. En Mateo 20, del versículo 1 al 16, el Señor nos narra una historia para mostrarnos un ejemplo semejante. Y habla de un hombre que contrató a unos obreros para una obra específica y arregló con ellos un salario. Habiendo avanzado ya el día, tipo 9 de la mañana, contando acá más o menos parafraseando, él encontró a otros hombres que no tenían nada que hacer y les ofreció el mismo trabajo. Y ellos fueron a trabajar. Otros inclusive llegaron en horas de la tarde, ya terminando la tarea. Y también los contrató. Al final de la jornada, el dueño empieza a pagar el jornal. Y llama a los que llamó temprano y les paga lo acordado. Y luego a los otros que llegaron tarde, inclusive a los que llegaron casi terminando la obra, les dio lo mismo. Entonces los que llegaron primero, los que cumplieron la jornada completa, protestaron. ¿Cómo es eso? Nosotros llegamos de temprano y hemos trabajado todo el tiempo y tú nos pagaste lo acordado. Pero resulta que a estos que llegaron de último, inclusive faltando una hora, les pagan lo mismo que a nosotros. Eso no es correcto. Y él les respondió, yo soy bondadoso con el que yo quiero. Eso es todo. La bondad no se mide por lo que haces. Muchos han tomado esto como los premios y han interpretado este pasaje como los premios. Al final no tiene nada que ver con eso. Está hablando de la actitud que debemos tener. Que no se trata de darle a alguien porque se lo ha merecido, porque se lo ha ganado, sino todo lo contrario. Aunque no se lo merezca, debo ser bondadoso. Eso es Gesed. El Señor está enseñando ahí Gesed. Compórtense como hijos de Dios. No justifiquen a la gente por lo que hace, sino por lo que ustedes son. Yo decidí darle a ellos porque yo quiero hacerlo así y nadie puede discutirlo conmigo. En la obra del Señor, entendamos claramente, no hay caciques, no hay reyes. Así algunos de los miembros de la iglesia llamen inclusive a su pastor como el gran señor de la iglesia. No, eso es mentira. Claramente el apóstol Pedro dijo, no podemos servir al Señor con señorío. No, nadie es dueño de nada, todo le pertenece al Señor. Para el Señor todos ganamos medallas de oro, desde el que llega con nada en las manos, con las manos vacías, desde el que limpia, el pasa el trapero en el baño, hasta el que predica vestido de pompa, todos somos ganadores de la medalla de oro. Nadie es más que nadie. Cada uno trabaja según el potencial que Dios le dio, según a lo que fue llamado. Si fuiste llamado a ser un predicador, pues tienes que hacer eso. Pero si tú fuiste llamado a hacer otras cosas mucho más pequeñas, pues tienes que hacerlo en la medida que hagas lo que te pertenece y es correcto. Tienes la medalla de oro ganada. El Señor no hace acepción de personas. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, Dios de su gran variedad de dones, de regalos espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Aquí no está hablando quién es jefe y quién no. Cada uno recibió y cada uno comparta según lo que le dio, también como dice Romanos capítulo 12. Cada uno a lo que fue llamado, cada uno lo que recibió, así aplíquelo. No se trata de jefes y de mandamases ni de dioses en la iglesia del Señor. Se trata de servir todos según lo que recibió. Y nadie es más que nadie. Abraham
Actuó en Génesis 18 por Hesed, al recibir a los invitados y atenderlos bien. Y fíjense, no había recibido la promesa, fue allí cuando la recibió, de que iba ya a nacer su hijo. Sin embargo, la actitud de Abraham es de hospitalidad a los tres hombres. Es su deseo de brindar, de atender. Manda inclusive a que Sara les prepare un rico alimento. Abraham no los conoce, pero en el corazón de Abraham hay Hesed, hay amor, hay misericordia. El deseo está detrás de la acción. Es decir, antes de hacer algo hay un deseo profundo en el corazón. No se trata de hacer las cosas porque me parece bien, se trata de que se hacen porque deseo hacerlas. Esto se asemeja a la iglesia de Macedonia en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Voy a leérselos textualmente. Cuando se está hablando de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en necesidad. A los corintios Pablo le dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. ¡Qué gran lección! Una iglesia que tiene tres situaciones que podemos considerar no agradables. Una, muchas aflicciones. Dos, eran muy pobres. Esas dos aflicciones son derribadas con la primera. Con la tercera, rebosaron en abundante alegría al dar. Qué gran ejemplo. A veces decimos, no tengo nada para dar, entonces no doy. Y no estoy hablando de ofrenda en las iglesias, estoy hablando de dar en generalidad, porque Gesed es amor, Gesed es misericordia. No se trata solo de dinero, porque ellos, dice Pablo, lo más grande que dieron fue entregarse ellos mismos. Es decir, se movieron, ayudaron, dieron de su tiempo, dieron de su lugar, dieron todo lo que pudieron. Y sorprendieron a todos. Superaron lo que podía ser el Gesed en la mente de Pablo. De allí entendemos entonces una discusión que en mi vida siempre ha estado y que he escuchado muchas explicaciones, pero lamento decir que nunca me han dejado satisfecho. La expresión de Hechos capítulo 20, versículo 35. Es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Y decimos porque como yo doy, Dios me prospera, entonces estoy bendecido. O porque yo doy, entonces Dios me bendice. Por eso es mejor dar. ¿Sabes por qué es mejor dar que recibir? Porque quien da por Gesed imita las cualidades del Creador. ¿Recuerdan el Salmo 89:2? El mundo fue creado por Gesed. La creación es bondad del Señor. El Señor es todo bondad. Cuando decimos Dios es bueno, estamos diciendo Dios es Gesed. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es dador de todo. Entonces cuando tú y yo damos, somos más bendecidos porque estamos imitando las cualidades del Señor. Entonces cuando imitamos las cualidades del Señor, ya perdemos del punto de vista la idea de que ayudo al pobre porque es pobre, o ayudo al pobre porque es importante hacerlo, o ayudo al pobre porque la iglesia tiene ese programa, etcétera, etcétera. No, todo eso es pura vanidad. Ayudo al pobre porque mi deseo es imitar al Señor. Bendito sea su nombre. Ayudo al pobre porque mi Creador quiere que yo le dé al pobre, porque en el corazón de mi Creador hay bondad. Él quiere que yo también tenga bondad. Por eso ayudo al pobre. Y esa bondad se revierte en bendición, por supuesto.
como dice Proverbios 11:17, tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Así que ser bondadoso no es un asunto de política humana, no es un asunto de fama. Es terrible cuando nos tomamos fotos o hacemos publicidad cuando damos algo. De ahí es donde viene el texto cuando dice, cuando das no toques trompeta. No hagas escándalo, no está refiriéndose a la ofrenda en la iglesia como se enseña, ¿no? Está refiriéndose al gesed común, al gesed entre la gente, al darle al necesitado. No toques trompeta, no hagas escándalo, porque esa será tu recompensa. Cuando tú haces un acto de bondad, un acto de gesed, y lo publicas en tu página de Facebook, en tu WhatsApp, en cualquier otra cosa de esta, el Señor dice, ya te están pagando. ¿Y cómo te están pagando? Con los aplausos, con el reconocimiento. No, que no sepa tu mano derecha tu izquierda lo que hace tu derecha. Hazlo en secreto. El hacerlo en secreto no significa que lo voy a hacer escondida, sino que no haga escándalo y no le tenga que decir a nadie, yo di, yo hice, este es el programa maravilloso de la iglesia tal. Es porque el Señor es bondad. En Lucas capítulo 14, hay una historia o unas recomendaciones sobre una celebración. El Señor le dice a los discípulos, cuando vayas a una fiesta, no te vayas a sentar en el lugar de privilegio, siéntate en el último, porque es mejor que cuando el dueño, si es tu amigo, te vea ya sentado en lo último, te llame desde a distancia y te diga, amigo, ¿qué haces por allá sentado? Ven, siéntate aquí a mi lado. Que antes que te estés sentado tú en el lugar de privilegio, te hagan parar porque ese lugar le pertenece a otro y te tengas que ir avergonzado a la silla final o a la mesa final. Pero el versículo 12 al 14, respecto al tema tratado, el Señor dice la Escritura, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Y miren esto, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti. Y eso será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al ciego y al cojo. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Eso es gesed. Dar sin esperar nada a cambio. No te olvides que el objetivo no es el pobre, sino parecernos al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere ser pobre, que desea ser pobre y vive en la miseria para que de él tengan compasión y le estén dando todo el tiempo. Hay quienes usan la necesidad como herramienta de ganancia y de riqueza. Hay algunos que parecen ser pobres y son más ricos que tú. Hay algunos que utilizan inclusive niños y métodos y cualquier estrategia para ganarse el dinero. Eso es una pobreza miserable espiritual. Por eso es que el objetivo no es ser pobre, sino parecerse al Señor. Y cuando nos parecemos al Señor, entonces no actuamos con la imagen que vemos, sino conforme a la compasión de Dios. El Señor no se agradaría jamás de que alguien utilice a un niño para pedir limosna, ni que se enriquezca por medio de ella. Eso no le agrada al Señor. Entonces tampoco me agrada a mí. Porque eso es gesed desmedida. La gesed desmedida pretende ser superior al Señor. Queremos aparecer en las buenas páginas y queremos hacer las cosas bondadosas sin mirar si el Señor está o no está en eso. Hay que tener cuidado también. Y aún en medio del gesed de Abraham en la súplica por Sodoma y Gomorra, fue un gesed desmedido. Porque la determinación del Señor de destruir a Sodoma y Gomorra ya estaba tomada, era un decreto. Y Abraham lo sabía. Él sabía que Sodoma y Gomorra era perversa y debían ser destruidas, pero él intentó cambiar el discurso del Señor. Él intentó cambiar el decreto. ¿Cómo? Señor, si hay 50 justos, vas a destruir al justo con el pecador. Y fue bajando la cuenta. ¿Por qué Abraham bajó la cuenta? Porque él sabía que allí no había solución. Pero él buscaba retroceder el decreto.
Por eso el Señor le respondió a Abraham, si hubiesen 50, seguro que no la destruiría. O sea, Abraham, presta atención. Es una determinación que tomé porque no hay justos en Sodoma y Gomorra. Eso es Hesed desmedido. Querer pasar por encima del Hesed de Dios. Y a veces eso nos pasa en nuestra vida cotidiana. Sabemos que no es correcto, pero lo hacemos porque es que somos muy buenos. El Hesed debe ser conforme al Señor. La idea es parecerme al Señor y el objetivo, tengamos siempre en cuenta, no es la gente, no es el pobre, sino el actuar del Señor. Terminamos con una recomendación que da el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, eso puede ser el Hesed desmedido, del que hemos hablado, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, hacer Hesed conforme a Dios, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es decir, que aunque no tenga, voy a seguir haciéndolo. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Hesed es amor. Hesed es dar. El Señor entregó a su Hijo en la cruz por nuestra maldad. El Señor ha entregado misericordia a pesar de lo que somos. No te olvides, Hesed es el Señor mismo. Hesed es amor. Amor no es pasión. Amor es una acción. Amor es un actuar. Amor es dar. Por eso cuando nos fuimos al altar a casarnos, le prometimos a nuestra esposa que la amaríamos en medio de la pobreza, en medio del hambre, en medio de la abundancia. No importa la circunstancia, la seguiríamos amando. Por eso 1 Corintios 13 dice que el amor no se cansa, el amor no se envanece. ¿Por qué? Porque el Hesed es dar. Y siempre va a estar presente el dar. Nunca se va a acabar. Que la paz de Dios sea contigo. Que el Hesed esté en tu corazón. Pero no nos olvidemos. Antes de eso, Emuná, Emet. Shalom. Shalom.